La reciente reunión en Cuba de los máximos jefes de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko y del ELN Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino, tuvo como propósito incorporar a la segunda organización terrorista colombiana a un proceso de paz, dijo hoy el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle. Timochenko y Gavino se reunieron en La Habana, sede de los diálogos de paz con las FARC, con la autorización del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, según confirmaba ayer el mismo mandatario. No solo es indiscutible desde el punto de vista jurídico, sino que su bondad y necesidad hacen parte de sus obligaciones constitucionales. Con estas palabras, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana con el grupo terrorista de las FARC, respaldó la actuación del presidente Juan Manuel Santos luego de que él confirmara que autorizó una reunión entre los cabecillas de las FARC y el ELN. De la Calle aseguró que la reciente reunión en Cuba entre el cabecilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, y del ELN Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino, tuvo como propósito incorporar a esta última a un proceso de paz. Con el propósito de lograr el fin del conflicto de manera integral, de todo el conflicto de manera integral, el jefe de Estado tiene la convicción de que la incorporación del ELN al proceso corresponde al mejor interés de la sociedad colombiana. Contrario a estas declaraciones en NTN 24, el abogado y columnista de opinión Guillermo Rodríguez, y quien radicó la denuncia contra el presidente, advirtió que la ley en Colombia no faculta al mandatario a autorizar el movimiento de miembros de organizaciones criminales. La ley no faculta al presidente de la República para autorizar el desplazamiento de miembros de organizaciones terroristas al margen de la ley. Alias Timochenko no forma parte del equipo que el grupo delictivo designó para negociar en la isla, pero el gobierno colombiano le ha autorizado viajes en al menos 3 ocasiones para consultas con la delegación de las FARC. El Ejecutivo y el ELN mantienen desde enero de 2014 contactos exploratorios dirigidos a una negociación formal de paz, pero no han concretado tal propósito. Por el contrario, la organización terrorista ha intensificado sus ataques armados en los últimos meses. Este viaje de los cabecillas de las FARC y del ELN a encontrarse en La Habana genera revuelo político en Colombia. Hemos invitado en vivo al programa a Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, actual senador por el Partido Centro Democrático. Buenas tardes, gracias por acompañarnos para toda nuestra teleaudiencia en las Américas, expresidente. A ustedes muchas gracias, mi saludo a Jason, a Eva y a todos los televidentes. ¿Qué provecho para la paz de Colombia puede tener este cara a cara entre Gavino y Timochenko en Cuba? Bueno, mire, hay un tema formal, que es la competencia del presidente de la República para permitir esos viajes. Yo no entro a discutirla, la respeto. A mí lo que me parece grave es que el señor Timochenko y el señor Gavino viven asesinando en Colombia. Y entonces ahora salen a hablar de paz a La Habana. A uno le parece un contrasentido que estos señores hablan de paz mientras aquí asesinan soldados, toman la pierna de un soldado mutilado por ellos mismos como un trofeo y la blanden, aumentan los cultivos de droga, ejercen control terrorista territorial en zonas del país y salen a hablar de paz. Yo diría que aquí lo que podría devolverle credibilidad a este proceso, que más parece un proceso de hipocresía que de paz, es que estos señores terroristas acepten concentrarse en un sitio, los vigile la comunidad internacional y al mismo tiempo cumplan con un cese de actividades criminales. Yo sí quería preguntarle, expresidente, ¿qué le parece la cuestión de que lleguen a La Habana el jefe de las FARC, el jefe del ELN, se reúnan y salga el jefe negociador a dar un documento diciendo que efectivamente, o por lo menos no aclarando, si parte del gobierno estaba presente en esa reunión y qué puntos se hablaron entre esas dos partes? ¿Es normal que se enteren los colombianos cuando sale por la prensa pero que no les den todos los puntos? Nada de eso escandaliza, porque ustedes mismos lo decían en la introducción, que varias reuniones le han permitido a Timochenko en Cuba. Lo que escandaliza es que aquí sigan asesinando. El gobierno por lo menos debería tomar la decisión de decirles, mire, el gobierno tiene toda la voluntad de paz, pero no se avanza en los diálogos hasta que ustedes no cesen las actividades criminales, se concentren y haya vigilancia.
Es que cuando nosotros proponemos esto nos dicen, es que no quieren la paz. Hombre, lo que nosotros no queremos es que se hable de paz mientras se mutila a un soldado y se exhibe su pierna como trofeo. Lo que nosotros no queremos es que sigan llenando al país en el Putumayo, en el Catatumbo de cultivos de droga. El terrorismo ejerza allí control y se hable de paz. Lo que nosotros no queremos es que sigan extorsionando a los colombianos y al mismo tiempo hablando de paz. La paz tiene que ser sincera, no puede ser una paz hipócrita. Expresidente, usted conoce muy bien la operación de estas organizaciones terroristas en Colombia. Las FARC y el ELN, hay incluso territorios donde operan juntos para cometer acciones criminales. Y cuando se habla también de posibles penas alternativas de cárcel para los responsables de crímenes de lesa humanidad, ¿qué pueden estar conversando Timochenko y Gavino en Cuba? Bueno, yo no sabría qué decirle. Pero sobre el tema hago estas referencias. En el Catatumbo actúan, al Catatumbo, que para poner el tema en contexto, es una parte colombiana del departamento de Norte de Santander que linda con Venezuela. Es un corredor terrorista entre la dictadura de Maduro y territorios de Colombia. Allí actúan conjuntamente la FARC y el ELN. En el departamento del Cauca, muchos ciudadanos que han identificado guerrilleros de la FARC ahora nos cuentan que esos guerrilleros están delinquiendo con uniforme del ELN. El ELN se preciaba de ser una guerrilla ideológica, no un narcotraficante. Pero hoy, en el Catatumbo, donde se ha pasado de 300 hectáreas de cultivos ilícitos a más de 6.000, esos cultivos son controlados por la FARC y el ELN. O sea que son igualmente narcoterroristas. ¿Qué podrá hablarse en materia de impunidad? Mire, si a los cabecillas responsables de atrocidades no les dan cárcel, por el contrario los traen al Congreso, eso es una violación de la legislación internacional, pero más grave aún, es un mal ejemplo. Eso autoriza a las nuevas generaciones a reproducir la violencia. La impunidad en una democracia es la madre de nuevas violencias. El jefe negociador por parte del gobierno, Humberto de la Calle, ha asegurado que no se les levantó la orden de captura que te pesa sobre ellos para viajar a La Habana. ¿Eso es normal? ¿Es normal entonces que no se les levante pero que el ejército no actúe para detenerlos? ¿Se les debería de haber levantado como se ha hecho en otros casos? Ese es un tema jurídico formal. Lo que yo conocía, pero creo que ese no es el tema de fondo, es que el presidente de la República, al dar una autorización de esta naturaleza, también tiene que pedir que se levante la orden de captura, porque ¿cómo no se entendería que viajen al extranjero con autorización del jefe del Estado y que al mismo tiempo no se levante la orden de captura? Pero ese es un tema jurídico formal. El tema de fondo es que estas organizaciones continúan incrementando su accionar delictivo en Colombia. El tema de fondo es que periódicamente asesinan soldados y policías, extorsionan civiles. La FARC es el grupo narcoterrorista constituido en el cartel más grande del mundo en cocaína y el ELN le está siguiendo los pasos. Ese es el tema de fondo, muy respetados Jason y Eva. Yo sí, antes de insistirle en el tema de fondo, que para eso estaba Jason también, yo sí quería plantearle una duda que estoy viendo que la tienen muchos también, y es un poco la forma y la jurídica, que sé que de pronto no le interesa tanto y le interesa más el fondo, pero me parece que es importante saberla. Yo le estaba escuchando a usted decir que no se va a meter en si es competencia o no es competencia del presidente de Colombia que estos dos cabecillas de las FARC y del ELN viajen a La Habana y tengan una reunión conjunta. Sin embargo, un senador de su partido de Centro Democrático, Ernesto Macías, estaba diciendo que eso no es competencia y que no está dentro de la legalidad. Y de hecho ya la Comisión de Acusaciones está abriéndole una investigación al presidente por eso. Si a usted le parece que entra dentro de la legalidad, la Comisión de Investigaciones entonces no debería de investigar al presidente por ese hecho. El tema es preguntarse si la autorización del presidente basta o si además se necesitaba levantar la orden de captura. Uno entendería que se necesitan ambas, pero yo he preferido no entrar en el cuestionamiento de la competencia presidencial para el tema. Incluso
A algunos colegas de ustedes que me abordaron esta mañana aquí en el Senado de la República les dije que esos movimientos los puede autorizar el presidente de la República. Por supuesto, he dado por descontado que a eso se le ha sumado el levantamiento o la suspensión de la orden de captura. Pero a mí lo que más me atormenta es que estos señores salen tranquilos a Cuba, distraen al mundo diciendo que están hablando de paz, y aquí hay unas familias llorando el asesinato de sus hijos soldados, de sus hijos policías. Hay una familia viendo un hijo joven que le mutilaron las piernas por una mina de estos terroristas, y que estos terroristas exhibieron como trofeo esa pierna. Eso es lo que más golpea. Entonces uno dice, y eso es lo que hace perder fe en este proceso, porque si estuvieran concentrados en un sitio, con vigilancia internacional, cumpliendo un cese de actividades criminales, y de ese sitio viajan a Cuba a atender algo de lo que esté avanzando en el diálogo en la mesa, uno lo entendería. Pero mientras estén delinquiendo aquí, es difícil de entender. Por eso nosotros sugerimos que el gobierno suspenda el avance del diálogo hasta que se dé ese cese de actividades criminales con concentración y vigilancia. Expresidente, ¿y en este marco se debería abrir otro ciclo con el ELN? Nosotros hemos dicho que no se cometa con el ELN el mismo error que cometieron con la FARC. Por supuesto, si van a avanzar en un diálogo con el ELN, hombre, que le exijan esa condición básica del cese unilateral de actividades criminales, la concentración en un sitio y la vigilancia. Más tarde es más difícil. Habría sido menos difícil hace 4 años con la FARC que ahora, porque infortunadamente este diálogo le ha permitido a la FARC no avanzar hacia la paz, sino rearmarse, incrementar sus actividades criminales y adquirir una vocería política para disimular sus crímenes, vocería política que había perdido en nuestro gobierno. Expresidente, y así para terminar, habiendo habido esos acercamientos entre ustedes, la oposición y el gobierno en cabeza de Néstor Humberto Martínez, el ministro de Ministros, escuchándole tan reacio a todos estos procesos y con unos argumentos tan contundentes, ¿no sería bueno una reunión con el presidente Juan Manuel Santos para exponerle todo eso cara a cara? Nosotros le hemos expresado esto a varios integrantes del gobierno, a las bancadas parlamentarias del gobierno, a la opinión pública. Yo le dije al doctor Néstor Humberto Martínez, mire, lo que yo le voy a decir en privado se lo hemos repetido públicamente a los colombianos. Y él me escuchó, fue receptivo, hizo unas declaraciones generosas. Lo que me preocupa a mí es que el gobierno oye al terrorismo. Parecería ser que su único interlocutor válido es el terrorismo. Pero nosotros no nos cansaremos de repetir estas preocupaciones. Pero no se las va a repetir en la cara al presidente. Esa reunión no se va a dar. Eva, nosotros en el Congreso de la República, a medios de comunicación, en reuniones con la ciudadanía, con integrantes del gobierno, como esa publicitada reunión con el ministro Néstor Humberto Martínez, hemos venido repitiendo todo esto. Además lo decimos de manera constructiva, porque creeríamos que si se da un paso de esos con el ELN, eso puede permitir que el proceso fluya con credibilidad. Y ese proceso con la FARC que ha perdido credibilidad, porque los colombianos ven a la FARC asesinando soldados, policías, extendiendo cultivos de narcotráfico, ampliando zonas de extorsión, ese proceso pudiera dar un viraje a favor para obtener credibilidad si hubiera esa concentración de la FARC en un sitio con vigilancia internacional y cese de actividades criminales. Queremos agradecerle mucho este tiempo y este contacto. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, actual senador por el Partido Centro Democrático. Muy amable por habernos acompañado. A usted muchísimas gracias. Un abrazo.